del bachiller Carlos Enrique Bermúdez Mendoza, titulado Programa de Educación Emprendedora basado en Aprender Creando Valor en una universidad pública peruana. Acá estamos reunidos los miembros del jurado y le damos 25 minutos al bachiller Carlos Bermúdez para que haga la sustentación de su trabajo de investigación. Adelante, señor Bermúdez. Aló, 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 aló. ¿Puedo iniciar la presentación? Adelante, por favor. Ok, entonces muy buenos días con todos los miembros del jurado en la Facultad de Ingeniería Industrial. Para agradecerles el espacio el día de hoy para hacer esta sustentación de la tesis Programa de Educación Emprendedora basado en aprender creando valor en una universidad pública peruana. Eh, para dar un contexto inicial a este estudio, vemos o hemos tenido, digamos, como contexto la situación del país, ¿no? Y vemos que el Perú es un país menos innovador dentro de la Alianza del Pacífico, ¿no? Esto a partir de los reportes del Índice Global de Innovación, que año a año el Perú venía, digamos, cayendo en este indicador. Y el principal motivo de esto, una de las principales causas que muestra este estudio, tiene que ver con la baja producción de conocimientos y tecnología, ¿no? Por otro lado, el Banco Mundial también realizó un estudio hace algunos años y nos mostraba que en el Perú, como en Latinoamérica, existe mucho emprendimiento, pero poca innovación, ¿no? Y aquí también nos muestra otra de las causas, digamos, de este efecto, ¿no? Que tiene que ver con el déficit en la generación de capital humano, específicamente orientado justamente a estos aspectos de innovación, ¿no? Cómo hacer novedoso un emprendimiento y no hacer, digamos, emprendimientos basados principalmente por la necesidad, ¿no? Y a partir de estos efectos, nosotros correlacionamos, digamos, esta situación país con la situación de la universidad, ¿no? Es así que un estudio realizado por Sánchez nos muestra que en Perú existe un establecimiento incipiente aún de programas de educación emprendedora en las universidades y también una falta de la evaluación de los resultados en la creación específica de competencias, ¿no? Por otro lado, dentro de las universidades vemos que existe un interés creciente en este tema de la educación emprendedora, porque se sabe o existe evidencia que realmente los graduados universitarios, a partir de la adquisición de estas competencias, pueden mejorar, digamos, sus competencias dentro del mercado laboral y más aún con el proceso de la pandemia, donde se han acelerado estos procesos de transformación digital que justamente permiten que ellos puedan adaptarse mejor a esos procesos de aceleración de transformación digital, de procesos, digamos, de mejora de productos, procesos, innovaciones en el producto y en el mercado, ¿no? Por otro lado, un estudio realizado por Aldianto en 2018 nos muestra que la necesidad que tienen las universidades por incorporar estos programas de educación emprendedora dentro de sus planes de estudio, de sus escuelas profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ayudan a que se incrementen el número de jóvenes emprendedores y también la creación de empresas innovadoras que veíamos en la lámina anterior, que era el déficit, digamos, que tenemos como país, ¿no? Eh, por otro lado, los estudios o, digamos, la revisión de la literatura que se ha hecho nos muestra que existen programas de educación emprendedora, pero los programas de educación emprendedora tienen principalmente un enfoque teórico, ¿no? Y el otro aspecto relacionado, digamos, a ese tipo de enfoque es que utilizan una definición estrecha o específica del emprendimiento, es decir, que están principalmente orientados a la creación de empresas y no necesariamente a la creación de competencias emprendedoras.
Ya, digamos, aterrizando un poco al caso, digamos, o el espacio donde nosotros hemos intervenido durante este estudio, vemos el contexto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Es decir, es una universidad pública, sabemos que es un referente en temas de investigación, es líder de investigación en el país. Sin embargo, dentro, digamos, de los planes de estudio de las 61 escuelas profesionales que existen en la universidad, encontramos un escaso número de asignaturas relacionadas al emprendimiento, ¿no? Con con ese panorama también se tiene que existe, digamos, la incubadora de empresas dentro de la universidad que está implementando, digamos, estos programas de educación emprendedora con un enfoque más práctico, más experiencial del aprender haciendo y con un enfoque sobre todo interdisciplinario, ¿no? Es decir, son programas donde normalmente participan estudiantes de diferentes carreras profesionales, ¿no? Y están orientados justamente a la creación de valor, ¿no? Es decir, buscan presentar innovaciones hacia grupos de interés externos a la universidad, ¿no? Por otro lado, vemos que a pesar de existir este programa, existe esta falta de evaluación de resultados que nos hablaba Sánchez en ese estudio que veíamos en la primera lámina, ¿no? Es decir, necesitamos medir el impacto de estos programas de educación emprendedora sobre las competencias emprendedoras en los estudiantes, ¿no? ¿Para qué necesitamos eso? Para que realmente los gestores de estos programas, las autoridades, en fin, los directores de las escuelas, puedan establecer las políticas necesarias para que para mejorar, mantener, en fin, destinar tal vez recursos para escalar este tipo de iniciativas que existen dentro de una universidad. La novedad del estudio está centrada principalmente en esos gaps, ¿no? En esos vacíos, en esas brechas que hemos encontrado a partir de la revisión de la literatura, es que muchas de las investigaciones están basadas principalmente en hallazgos encontrados en países desarrollados, ¿no? Es decir, hay poca evidencia de este tipo de estudios dentro de países emergentes o países, por ejemplo, como Latinoamérica o la región andina, ¿no? Por otro lado, la mayoría de las investigaciones de educación emprendedora experiencial, es decir, que tienen un enfoque más práctico, se enfocan principalmente en la creación de las empresas y organizaciones, como lo menciona la KEUS en 2020. Y los resultados de la mayoría de los programas están orientados a medir otro tipo de resultados, ¿no? Medir la autoeficacia empresarial, el comportamiento emprendedor, la intensidad, la intención emprendedora y no necesariamente, digamos, las competencias, ¿no? Y por otro lado, encontramos que muchos de los estudios reportan resultados mixtos, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, bajo ese panorama, la novedad del estudio está justamente en estudiar esa influencia o ese impacto de la educación emprendedora en las competencias emprendedoras para crear valor de los estudiantes en el contexto, obviamente, de una universidad pública peruana dentro de la región andina, ¿no? Y esto obviamente puede servir para extrapolar, digamos, a otras realidades de otros países similares al Perú, ¿no? Entonces, este contexto que hemos visto, hemos resumido enunciando, digamos, el problema en una pregunta de investigación, y la pregunta de investigación se enuncia de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo un programa de educación emprendedora influye en las competencias emprendedoras para crear valor de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Y más o menos para ilustrarlos, ¿no? Tenemos obviamente que los estudiantes, digamos, con determinadas competencias van a pasar por un programa de educación emprendedora, que es, digamos, el programa que estamos evaluando, y obviamente al finalizar vamos a medir nuevamente esas competencias emprendedoras, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios, ¿no? Que se han originado a partir justamente de esta intervención o de la aplicación de este programa de educación emprendedora? Solamente para dar, digamos, una pincelada, digamos, a los estudios que se han revisado a partir de la revisión sistemática de la literatura, utilizando la base de datos Scopus y Web of Science. Tenemos, por ejemplo, en Estonia, un estudio en 5 universidades aplicó el marco europeo de competencias innovadoras, aplicando esta tríada de conocimientos, habilidades, actitudes, y concluyó que los estudiantes que tenían más aspiraciones, digamos, antes de ingresar a la universidad para tomar, digamos, un curso de programa o un curso relacionado a la educación emprendedora, ¿no? Es decir, el efecto no era, digamos, positivo para los estudiantes, ¿no? Ya en Malasia se tiene que, por ejemplo, un estudio relacionado, realizado por Rousseau,
nos muestra que la educación emprendedora tiene un efecto positivo sobre las competencias emprendedoras de estudiantes y recién graduados, ¿no? Sin embargo, se destaca aquí que, digamos, las habilidades que fueron mejor evaluadas por los estudiantes, por ejemplo, fueron, digamos, las relacionadas con creatividad, análisis, motivación, trabajo en red, adaptabilidad y también el tema de autoeficacia y la necesidad de logro, ¿no? Y este tipo de competencias, digamos, fueron mejor desarrolladas versus el otro grupo que son los egresados o recién egresados de la universidad, ¿no? En otra universidad malaya, un estudio desarrollado por Ismail nos muestra que la efectividad de los programas de emprendimiento tienen una correlación positiva, pero moderada, ¿no? Sobre el desarrollo de las habilidades emprendedoras en estudiantes de universidades técnicas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta es una universidad netamente técnica, carreras de ingeniería principalmente, y que nos indica que las habilidades que más se desarrollaron fueron el tema, digamos, de la comunicación, mientras que las habilidades de gestión fueron menos desenvolvidas o menos desarrolladas por los estudiantes durante la aplicación de este programa de emprendimiento. Ya en Indonesia, también Kusumo Mohanto desarrolló un estudio en 3 universidades públicas, ¿no? Y aquí confirma que la educación emprendedora influye con éxito en la autoeficacia empresarial y también en las actitudes de los estudiantes, ¿no? Sin embargo, a pesar, digamos, de ser positivo en esos factores, digamos, que ha evaluado, fracasa en el tema de promover la intención de los estudiantes a ser emprendedores, ¿no? Es decir, digamos, dar un paso más ya hacia la creación de una empresa, ¿no? Por otro lado, también en Indonesia se entiende que en universidades de Bandung se encontró que el proceso, y cuando hablamos del proceso hablamos de objetivo, contenido y método de enseñanza del programa de educación emprendedora, tiene un efecto positivo y significativo en los resultados, eh, principalmente, digamos, enfocados en conocimiento emprendedor, espíritu emprendedor y comportamiento emprendedor, ¿no? Finalmente, en Ruanda se evaluó el impacto de la inclusión de un módulo de educación emprendedora en los planes de estudio orientados a estudiantes, digamos, de carreras no empresariales. Y lo que se resalta dentro de este estudio es que la innovación fue la característica emprendedora personal que tuvo, digamos, mayor significancia estadística frente a otras dimensiones que fueron evaluadas dentro de los estudiantes universitarios, ¿no? Ya revisando un poco los conceptos, digamos, de las dos grandes variables que tenemos, ¿no? Educación emprendedora y competencias emprendedoras, encontramos, digamos, que el término de educación emprendedora es un término que encuentra diversas acepciones, digamos, dentro de la literatura, ¿no? Tenemos Enterprise Education, Entrepreneurship Education, Entrepreneurial Education, pero básicamente, como lo define la Agencia de Calidad del Reino Unido, Enterprise Education está enfocado principalmente a desarrollar capacidades para generar ideas. Entrepreneurship Education se enfoca en cómo aplicar esas competencias para identificar oportunidades y desarrollar empresas, mientras que el término final, Entrepreneurial Education, se enfoca, digamos, en combinar los dos conceptos anteriores, ¿no? Por otro lado, nosotros hemos tomado como referencia principal, digamos, para el desarrollo de esta investigación, la definición que nos da la Fundación Danesa para el Emprendimiento, que nos indica que la educación emprendedora son contenidos, métodos y actividades que apoyan el desarrollo de la motivación, de las habilidades y la experiencia y que permiten, digamos, a los estudiantes ser emprendedores, gestionar y participar en procesos de creación de valor, ¿no? Ya las competencias emprendedoras para crear valor se inician, digamos, el tema de hablar de creación de valor con Schumpeter, ¿no? Luego viene Peter Drucker, pero en general, digamos, Bruyat es el que profundiza dentro de las competencias emprendedoras el tema de la creación de valor y él plantea, digamos, una definición basada en dos dimensiones, ¿no? Por un lado, la novedad del valor creado, es decir, el tema, digamos, de la innovación, por así mismo decirlo, y también el impacto de ese proceso en el individuo, ¿no? En el emprendedor, en esa persona que genere esa novedad, ¿no? Por otro lado, tenemos un concepto interesante con Basigalupo en el 2016 que considera que el emprendimiento es cuando actuamos sobre ideas y oportunidades y las transformamos en un valor para otros, ¿no? Y
aquí debemos entender que ese valor no necesariamente es valor económico, sino puede ser un valor social, puede ser un valor ambiental, un valor cultural, ¿no? Y esto vemos que se alinea, ¿no?, con lo que menciona Yanesini, en el sentido de que nos indica que un comportamiento emprendedor requiere un compromiso con la innovación, ¿no? ¿Para qué? Para buscar soluciones que generen valor social y económico, ¿no? Por otro lado, Martínez y Ventura nos indican que las competencias emprendedoras son conocimientos, experiencias, habilidades y actitudes que posibilitan y favorecen el éxito de actividades emprendedoras. Entonces, si se dan cuenta aquí, el punto común o la referencia que nosotros tenemos para este estudio es que las competencias emprendedoras van más allá de solamente crear empresas, ¿no? Sino justamente lo que queremos es crear valor, ¿no? Y ese valor puede ser económico, puede ser social, puede ser ambiental, puede ser cultural, ¿no? A partir de eso, realizamos una profundización de las variables, ¿no? Digamos, en el tema de educación emprendedora hemos revisado temas relacionados con la aptitud emprendedora y la actitud emprendedora, tomando como base, digamos, el marco de referencia de la Unión Europea sobre los elementos de la educación emprendedora. Y aquí encontramos, nosotros hemos, digamos, definido que las aptitudes están relacionadas con conocimientos y habilidades, y las actitudes están relacionadas más al tema motivacional, valores de mindset, mentalidad, ¿no? Mientras que por el aspecto, digamos, de la otra gran variable que tenemos de competencias emprendedoras, a partir de estos conceptos de Bruyat, de Basigalupo, etcétera, hemos considerado dos competencias básicas, ¿no? El tema de la creatividad y el tema de la innovación. El tema de la creatividad, digamos, como una competencia para generar nuevas soluciones, para generar esas ideas, ¿no?, que nos van a permitir solucionar algún dolor, digamos, en el mercado o en la sociedad. Y por otro lado, la competencia de innovación, que tiene que ver, digamos, con la implementación de esas nuevas soluciones, ¿no?, dentro, digamos, del programa que hemos evaluado. La metodología de la investigación, digamos, estos son los datos generales para compartir con ustedes. Se trata de una investigación aplicada, tiene un enfoque cuantitativo, el alcance es descriptivo y a su vez explicativo. El diseño es experimental y de corte preexperimental. Se estudió una población, digamos, de 30.647 estudiantes, y de ellos se calculó la muestra y el tamaño fue de 380 estudiantes. La técnica que hemos utilizado para esta metodología tiene que ver con la encuesta, y el instrumento que hemos aplicado es un cuestionario, ¿no? Para esto, el cuestionario ha pasado, digamos, por una validez de contenido, y para esto hemos utilizado el coeficiente de validez de contenidos de Nieto. Y a partir, digamos, de la ponderación que han hecho los expertos, hemos encontrado, digamos, un coeficiente de 0.86 que nos indica que, digamos, el contenido tiene una buena validez y concordancia, ¿no? Por otro lado, también se ha aplicado el test de confiabilidad, ¿no? El alfa de Cronbach, tanto para los datos, digamos, para los ítems en el pre y el post-test. Estos son los datos, ¿no? 0.935 para el pre-test y para el post-test 0.957, lo que nos indica que, digamos, el cuestionario o el instrumento tiene una excelente consistencia, ¿no? Este es un poco el modelo conceptual de la investigación y las hipótesis. Como vemos, tenemos dos grandes variables, el programa de educación emprendedora y las competencias emprendedoras, y sobre ello, digamos, existen dimensiones, ¿no? Tanto la aptitud emprendedora como la actitud emprendedora. Y por parte de las competencias emprendedoras tenemos tanto la creatividad como la innovación. A partir de esto hemos generado estas hipótesis y tenemos, digamos, que queremos saber, ¿no?, cómo impacta o cómo un programa de educación emprendedora mejora las competencias emprendedoras para crear valor de los estudiantes, que es la hipótesis general. Las hipótesis específicas se despliegan de esa hipótesis general y tenemos cómo ese programa de educación emprendedora mejora significativamente, si realmente mejora significativamente la competencia emprendedora de creatividad. Y a su vez queremos también, con la hipótesis específica número 2, queremos ver si realmente también mejora significativamente esta competencia emprendedora de innovación, ¿no?, a partir de la aplicación de este programa de educación emprendedora. Para tratar digamos, situar ustedes, esta es un poco la descripción del programa de educación emprendedora que ha sido aplicado a los Señor estudiantes. tesista, le quedan Para 5 esto, minutos, utilizado, por digamos, favor. como referencia para elaborar este... Le quedan 5 minutos, por favor. Okay.
Ok, ok. Hemos utilizado este marco o modelo marco para la enseñanza de la educación emprendedora de Fayol y Gailey. Bueno, principalmente, digamos, para que ustedes vean, también supongo que lo han revisado dentro del texto de la tesis. Esta es la metodología de intervención del programa, es decir, cuáles han sido esos pasos, esas fases que hemos seguido dentro del programa. La hipótesis general son los resultados aquí. Como vemos, inicialmente, digamos, se aplicó el test de normalidad, ¿no? De Kolmogorov. Y a partir de eso vemos que los datos no tienen una distribución normal y por lo tanto hemos tenido que aplicar el, la prueba de Wilkinson, ¿no? Dentro de la prueba, dentro de los resultados que tenemos de la hipótesis general, vemos que la decisión es rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, digamos, se acepta la hipótesis alternativa, lo que nos indica que el programa de educación emprendedora mejora significativamente las competencias emprendedoras para crear valor de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? De la misma manera se han comportado tanto la hipótesis específica sobre la normalidad, es decir, no tienen datos normales, por lo que en ambas hipótesis se ha aplicado también la misma prueba, ¿no? La prueba de Wilkinson. Y en ambas hipótesis, la hipótesis nula ha sido rechazada, es decir, digamos, existe una diferencia significativa de las medias, tanto en el pretest como el posttest, ¿no? Por lo tanto, digamos, se han aceptado las hipótesis alternativas de ambas estudios, ¿no? Es decir, el programa influye o mejora significativamente las competencias emprendedoras de creatividad y de innovación, ¿no? Ya para ir concluyendo, lo que el estudio concluye es que definitivamente el programa mejoró de manera significativa las competencias emprendedoras para crear valor. Por otro lado, hemos determinado que la competencia emprendedora de creatividad fue mejorada significativamente también digamos, por el programa a través de las pruebas de Wilkinson. Y de la misma manera se ha comportado la competencia emprendedora de innovación, ¿no? Es decir, también ha sido mejorada por la aplicación de este programa de educación emprendedora. Dentro de las recomendaciones encontramos que es necesario establecer una política y estrategia para sostener este tipo de iniciativas dentro de la universidad, es decir, ver la manera de que tal vez sea una asignatura electiva para que cualquier estudiante de cualquier carrera profesional pueda pasar por esta experiencia. Por otro lado, es interesante poder digitalizar el instrumento que hemos desarrollado para, digamos, una evaluación rápida de resultados de cualquier tipo de programa que se aplique dentro de la universidad y profundizar los hallazgos del estudio, ¿no? Es decir, hay que profundizar en el sentido de saber, por ejemplo, si la actitud influye más en la innovación o en la creatividad y a su vez también el tema de la actitud, ¿no? Eh, Otro aspecto que podemos recomendar a partir justamente de ese estudio tiene que ver con la incorporación de grupos de control en próximos estudios, ¿no? Porque nosotros en nuestro caso no hemos utilizado grupo de control. Explorar también la influencia de los antecedentes de los estudiantes, es decir, no solamente estudiar el individuo, sino también el entorno a ese individuo, ¿no? Y por otro lado, comparar si la educación emprendedora presenta resultados diferentes en diferentes, digamos, carreras, ¿no? De estudios, carreras de negocio, cómo se comporta la carrera de negocios versus carreras técnicas como ingeniería o versus carreras de salud como medicina, veterinaria, en fin, ¿no? Bueno, agradecerles por su tiempo y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias por su paciencia. Muy bien, señor Bermúdez. Le agradecemos por haber utilizado el tiempo que habíamos señalado. Vamos a proceder a la segunda etapa, a las interrogantes por parte de los miembros del jurado. No sé si soy yo nomás, pero no estoy escuchando nada. Sí, vamos a pasar a la segunda etapa de las interrogantes. En primera instancia, las preguntas de parte del doctor Eduardo Busse, por favor.
No sé si el profesor Bustos está hablando porque no lo escucho, ¿no? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí. Ya. ¿En qué medida el trabajo que has realizado puede ayudar a lograr formalizar la innovación? Porque al comienzo de tu presentación dijiste que existe en el Perú mucho emprendimiento y poca innovación. Esa es básicamente mi pregunta, Carlos. Como hemos visto, digamos, dentro del estudio se ve que mientras el estudiante se trabaje, ¿no? Esa mejora de las competencias, de sus actitudes, sus aptitudes, con relación a estas competencias relacionadas con el tema de innovación, ¿no? Están relacionados con el aspecto de la creación de valor, yo creo que va a haber un cambio, ¿no? En el caso específico de este programa, lo que podemos ver, digamos, como para intentar correlacionar, ¿no? con la situación país, lo que vimos es que a pesar digamos, ser un programa simplemente orientado para que los estudiantes formulen propuestas de innovación, ¿no? O sea, pongan en práctica sus ideas, hemos visto que algunas de las iniciativas, si no me equivoco, fueron dos que realizaron un proceso de protección intelectual, es decir, había novedad digamos, tenía potencial para la comercialización de esa idea. Y por otro lado, 3 o 4 iniciativas llegaron a postularse estos fondos que brinda Innovate Perú para ayudar, digamos, a los emprendedores, ¿no? Tanto Startup Perú como, si no me equivoco, fue un fondo relacionado con Bio, ¿no? Entonces lo que vemos es que si los estudiantes de temprana edad son envolvidos y comienzan a trabajar este tipo de competencias, realmente va a haber un cambio en esos indicadores que tenemos en los índices de competitividad global, en el tema de emprendimiento e innovación, ¿no? Y un caso tal vez referente es el caso de Dinamarca, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Dinamarca existe toda una política a nivel de gobierno, ¿no? Incluso que se llama del emprendimiento del ABC, es decir, desde la educación inicial hasta el PhD, ¿no? Hasta, digamos, el nivel doctoral, por así decirlo, ¿no? Entonces, el trabajo en el sistema educativo está totalmente alineado, ¿no? Y por eso vemos que, por ejemplo, la posición de Dinamarca en el índice global de innovación es obviamente infinitamente mayor, por ejemplo, al caso de nosotros, ¿no? Muchas gracias. Un comentario adicional. Estas actividades, ¿tú crees que se deben de realizar a través de emprendimientos como 1551 o debe de, ¿cómo se llama? También tenerse a nivel universitario o una combinación? Esa sería mi pregunta. Yo creo que debería ser una combinación, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso de la incubadora, el foco principal es la creación de empresas, ¿cierto? Y cuando hablamos de programa de educación emprendedora, digamos, en el caso específico del enfoque del estudio que nosotros hemos hecho, ¿no? Es el enfoque de la creación de competencias emprendedoras, ¿no? Entonces, sería importante más bien la experiencia que ya tiene la incubadora, intentar permearlo, ¿no? Que, digamos, la capilaridad de ese tipo de experiencia sea transferida a las escuelas, a las carreras profesionales, ¿no? Para que pueda incorporar esto, porque como mencioné también, ¿qué es lo que se encuentra en la universidad, no? Pocos cursos relacionados con emprendimiento, ese es número uno. Si encuentras cursos de emprendimiento, no son necesariamente obligatorios, son electivos. Y normalmente, digamos, nadie los toma o existen pocos profesores, por ejemplo, que puedan impartir, ¿no? Y otra cosa que habría que modificar es lo que hemos dicho, digamos, que tenemos los hallazgos, digamos, de los estudios, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Y eso no es solamente en Perú, ¿no? Sino en diversas latitudes, ¿no? El tema de que la mayoría de los programas, de los cursos de emprendimiento, la mayoría de los programas de educación emprendedora están orientados principalmente a tema teórico, ¿no? Entonces, lo que la incubadora tal vez ha aportado con este programa que ha implementado es justamente esa posibilidad, ¿no? De aplicar, digamos, método experiencial, ¿no? Que es un enfoque que le llaman
enseñar a través del emprendimiento. Es decir, el estudiante tiene que experimentar, tiene que vivir el emprendimiento, tiene que vivir, digamos, el trabajo de ser emprendedor para a partir de eso generar esos cambios de comportamiento y esos aprendizajes que les permitan justamente eh, por, potenciar sus competencias, pero sobre todo me parece que más adelante incluso puede llegar a crear una empresa o incluso ser un empleado emprendedor, ¿no? En cualquier organización, ¿no? Que se diferencie, que tenga un diferencial, ¿no? Gracias. Muy bien. A continuación, las preguntas de la doctora Carol Moore. Muy buenos días, señores miembros del jurado, a todos los presentes y felicitarte, Carlos, por tu trabajo muy interesante. Reconozco tu empeño, tu ahínco y sobre todo el compromiso que tienes con la educación emprendedora. Desde el punto de vista de investigación, sí, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los factores condicionantes para que se pueda implantar la creación de valor a través de un programa de 48 horas en estudiantes? Porque el sílabus solamente menciona 48 horas y los que estamos involucrados en la investigación y la educación emprendedora sabemos que la creación de valor es algo más complejo. Entonces, me imagino que hay una serie de factores que tú has reconocido a través de ello. Compártenos tu experiencia, por favor. Sí, y en verdad, independientemente, muchas gracias por la pregunta, profesora Carol. Independientemente, digamos, del número de horas, me parece que y es lo que tal vez sirva mejor mostrar en la presentación, porque no me dio tiempo de presentarlo muy bien. Es un poco, en el caso de nosotros, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es seguir este framework, ¿no? Este marco, que es el marco de modelo de enseñanza, educación emprendedora, elaborado por Fayol y Gaili, ¿no? Que tiene dos niveles, ¿no? Entonces serían como los componentes, ¿no? El nivel ontológico, que tiene que ver con, en el caso de nosotros, ¿no? Hemos dicho que el emprendimiento no solamente va a estar relacionado con la creación de empresas, ¿no? Es decir, yo no voy a obligar al estudiante a hacer un emprendimiento, a crear una empresa, sino a practicar o, digamos, experimentar la creación de valor, ¿no? Por otro lado, como comentábamos, ¿no? Aquí también tenemos que definir, ¿vamos a hacer una enseñanza sobre el emprendimiento, es decir, teórica, o vamos a hacer una enseñanza a través del emprendimiento que tiene que ver, digamos, con esta vivencialidad o la experiencia, digamos, del estudiante con el emprendimiento? Y otro aspecto relevante, por ejemplo, que definimos dentro de este programa tiene que ver con los roles, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos tres roles. Un rol facilitador, que es la persona, digamos, que imparte estos talleres, estas clases, pero a la vez los equipos o los estudiantes tienen un tutor, una persona que los acompaña, ¿no? Entonces, es importante también esa otra parte, ¿no? Y obviamente el participante o el estudiante, digamos, que participa dentro del programa de educación emprendedora. Y por otro lado, los aspectos más ya relacionados con como lo que usted mencionaba, ¿no? El tema de sílabos, pero más que sílabos, digamos, son estos componentes, ¿no? Es tener claro, digamos, cuál va a ser el objetivo del programa. Es decir, en nuestro caso, ¿no? Era incrementar justamente las competencias emprendedoras, tener claro quién es el público objetivo, ¿no? Es decir, son docentes, son estudiantes, son investigadores, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son esos públicos y cuáles son esas brechas que vamos, digamos, a intentar fortalecer en ellos? Otro componente tiene que ver con el método, ¿no? ¿Qué método vamos a utilizar? En este caso, nosotros hemos utilizado el método creando valor, tomando, digamos, como concepto eso, ¿no? Que el valor tiene que estar ligado con un grupo de interés fuera de la universidad, ¿no? Porque normalmente a veces los estudiantes, o al menos nosotros hemos visto eso bien, muchos de ellos, digamos, venden o encuentran problemas dentro, digamos, de los mismos grupos de estudiantes, ¿no? Entonces la idea era desafiarlos, digamos, a estos participantes de proponer soluciones o identificar problemas y luego proponer soluciones para problemáticas, digamos, de agentes externos, ¿no? Puede ser mi comunidad, un grupo de clientes, un grupo de empresas, en fin, ¿no?
Por otro lado, el contenido también tiene que ser, digamos, tomado en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? En nuestro caso, digamos, utilizamos Design Thinking y Lean Startup, ¿no? Que, digamos, son metodologías que nos permiten ayudar, digamos, en el proceso formativo del estudiante, ¿no? Y por otro lado, tener claro cuál va a ser el resultado que nosotros vamos a buscar, ¿no? En nuestro caso, hemos buscado la mejora de las competencias emprendedoras, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo lo que diría es que no necesariamente nos fijemos en la cantidad de horas, porque así, digamos, hablando de mi experiencia, hemos tenido, por ejemplo, hemos desarrollado programas de 20 horas y, digamos, ha dado para que los estudiantes experimenten ese proceso de creación de valor. Pero lo más importante tal vez sea dentro de este tipo, digamos, de programas, es llevar al estudiante a salir de la universidad, ¿no? Porque esa es la mayor dificultad tal vez que tienen los estudiantes, ¿no? De salir del claustro universitario para preguntar a sus clientes, para interactuar con sus clientes, para poder identificar un problema que tienen, digamos, en el contexto, en su propio entorno, ¿no? Entonces, mi solución iría a considerar esto como un marco referente para poder desarrollar un programa de educación emprendedora, un curso, en fin, ¿no? Alguna asignatura dentro de la universidad, y intentar desafiar al estudiante para salir más allá, digamos, del salón de clase, ¿no? Es decir, ir a la calle para preguntar a sus estudiantes, a sus clientes, a sus usuarios, a las personas que ellos pretenden resolverle el problema que ellos han identificado, ¿no? Muchas gracias, profesora. De acuerdo. La siguiente pregunta está relacionada a qué aspectos consideras que han quedado inconclusos con tu investigación que deberían ser abordados en futuros trabajos. Sí, el principal, digamos, que no había considerado es el tema justamente de establecer grupos de control, ¿no? Creo que esa parte, o sea, pasar del preexperimental al experimental sería interesante abordar. Otro aspecto relevante es lo que mencionaba, ¿no? El estudio está enfocado bastante, digamos, a medir las competencias en el individuo, ¿no? O sea, propiamente cuáles son sus aptitudes, en fin, las habilidades que tiene. Pero también es interesante ver, ¿no? ¿Cuál es el entorno, ¿no? Es decir, de repente los antecedentes familiares del estudiante justamente lo llevan, ¿no? A tener un mejor desarrollo de esas competencias emprendedoras, ¿no? De repente mi papá ha sido un comerciante, yo he ayudado en el negocio, entonces ese tipo de cosas tal vez sean interesantes también abordar en nuevos estudios, ¿no? Y lo otro que también puede ser abordado es esta cuestión de ver las diferencias, ¿no? Es decir, cómo un programa se comporta con estudiantes de negocios, cómo se comporta de la misma manera con estudiantes de carreras técnicas como ingeniería o de áreas de la salud, en fin, ¿no? Parece que por ahí van esos futuros estudios, ¿no? Pero en fin, me parece que existe bastante campo en ese sentido, ¿no? A pesar de que la educación emprendedora tiene ya un tiempo, digamos, es un término o una temática que se viene abordando bastante, pero como mencioné también a partir de la literatura encontramos que la mayoría de estudios son principalmente de países desarrollados y digamos, principalmente en Perú, en la región andina existe, digamos, un vacío ahí que digamos, las futuras investigaciones pueden abordar, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. En primer lugar, para felicitar el trabajo realizado por la exposición, yo creo que constituye una síntesis de una experiencia institucional en la que el país ha participado de manera activa. 1551 está involucrado de alguna manera en esta investigación y nació en la Facultad de Ingeniería Industrial precisamente. Una primera consulta. ¿Podría explicarnos en qué consiste el nivel ontológico del esquema que usted ha propuesto para la educación emprendedora? Ok. Entonces, el nivel ontológico tiene que ver principalmente con el enfoque, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso
del emprendimiento, ¿vamos a utilizar una definición estrecha del emprendimiento o una definición más amplia, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos decidido por una definición más amplia, ¿no? Porque si decidimos por una definición estrecha, la definición estrecha está orientada principalmente a la creación de empresas, ¿no? Y no necesariamente este tipo de programas está orientados, digamos, a generar más empresas, sino queremos más estudiantes con competencias emprendedoras, ¿no? Esa es la idea, digamos, ¿no? El indicador sería del programa estudiantes, digamos, con competencias emprendedoras fortalecidas, ¿no? Por otro lado, en el nivel metodológico también se debe definir el enfoque de enseñanza que va a tener, ¿no? Y ahí hablábamos que existen un enfoque más teórico, digamos, por así decirlo, y un enfoque más práctico, ¿no? El enfoque teórico está orientado a, digamos, enseñar sobre el emprendimiento, donde normalmente los profesores utilizan, digamos, casos, ¿no? Cuestiones más conceptuales, por así decirlo. Mientras que en la enseñanza a través del emprendimiento existe un enfoque más práctico, más experiencial, ¿no? Y obliga, digamos, al programa a que el estudiante pueda ser partícipe de manera activa dentro de ese proceso emprendedor, ¿no? A vivir el proceso emprendedor, desde la concepción, digamos, de construir un equipo emprendedor, por un lado, desde la identificación de un problema, ¿no? Una necesidad, y obviamente a partir de la identificación de ese problema o necesidad va a generar una solución y va a implementar esa solución, o sea, va a validar eso con ese grupo de clientes o grupo de personas que estén interesadas, ¿no? Y por otro lado, el nivel ontológico también tiene que ver con la definición de los roles, ¿no? Es decir, qué roles van a existir dentro del programa de educación emprendedora. Es decir, puede ser que solamente, digamos, por cuestiones, digamos, del curso, de normas dentro de la universidad, solamente existe el rol profesor y el rol estudiante, ¿no? Pero en nuestro caso, digamos, hemos decidido colocar un tutor. ¿Por qué? Porque era una persona, digamos, que intermediaba el rol del facilitador y el rol del estudiante, ¿no? Y permitía, digamos, por un lado, una mejor interacción, pero por otro lado también el acompañamiento de estos grupos de estudiantes dentro del programa, dentro del proceso, digamos, que hemos realizado, del proceso educativo realizado, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. En la parte introductoria de la tesis, usted señala, y también lo ha señalado en su exposición, que en la universidad la mayoría de las carreras no consideran la cuestión de emprendimiento e innovación. En el caso particular de la Facultad de Ingeniería Industrial, por lo menos en la Escuela de Ingeniería Industrial, tiene un curso de emprendimiento. Un curso de emprendimiento, ciclo a ciclo, tiene una buena cantidad de alumnos. O sea que hay mucho interés por parte de los alumnos por esta asignatura. Pero también se ha señalado que, bueno, nosotros tenemos acá 20 facultades, más de 50 especialidades, y la participación de los estudiantes en el desarrollo de esta investigación ha abarcado estudiantes de diferentes facultades, ¿no es cierto? ¿Qué tanto la presencia o ausencia de esta asignatura, por ejemplo, como parte de su investigación, podría haber marcado una diferencia respecto a las capacidades, actitudes que ha abordado su estudio? No escuché la pregunta muy bien. La primera parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué parte? La No sé si idea está es la referida al siguiente. tema de la cantidad de estudiantes que han participado de ingeniería, No, de esto. la pregunta es la siguiente. La presencia o ausencia de asignaturas relacionadas a emprendimiento e innovación, ¿qué tanto puede haber marcado una diferencia en la
en el logro de las competencias, ¿no es cierto? Porque ustedes desarrollan un programa y eso cómo se manifiesta con aquellos estudiantes que sí tienen de por medio esa asignatura y aquellas escuelas que no la tienen. Si no se evaluó esa parte, pero sí lo que podemos tal vez indicar es que, por ejemplo, ¿no? Este programa se ejecutó en 2020, pero lo que vemos es, digamos, que no existe en los planes de estudio tantas asignaturas así, ¿no? Entonces, lo que sí podemos ver, o al menos se captó una pregunta dentro del cuestionario, es relacionado, digamos, si habían tenido alguna actividad dentro relacionada con la innovación y emprendimiento, eventos. No necesariamente se preguntó cursos, ¿no? Pero sí eventos. Ahora, lo que tuvimos como respuesta más o menos era que una tercera parte de las personas que respondieron habían tenido, digamos, o sea, en los últimos 3 meses ya habían tenido alguna interacción con algún tipo de evento, ¿no? Pero no necesariamente se preguntó curso. Así que yo lo que podría decir es que tal vez, digamos, muchos de ellos tuvieron, digamos, esa interacción anterior, ¿no? Ahora, ese aspecto era un aspecto que justamente lo que comentábamos con la profesora Moore, ¿no? En el sentido de que el estudio se enfocó principalmente, digamos, en el estudiante, ¿no? Entonces, si tal vez en futuras investigaciones se hace, digamos, la evaluación de ese entorno, podría justamente mejorar, digamos, o afinar los resultados que nosotros hemos obtenido, ¿no? Y bueno, también el establecimiento de esos grupos de control, ¿no? Porque el estudio también que se ha realizado carece de esa parte, ¿no? Entonces, también, digamos, hay, por eso que el enfoque es preexperimental, ¿no? Aún no hemos llegado, digamos, a establecer todos esos controles para poder tener tal vez un resultado más fino, ¿no? Que es lo que entiendo está preguntando, ¿no? Muy bien. A continuación, la intervención del doctor Jorge Inche, asesor de esta tesis. Sí, un poco para complementar, ¿no? El esfuerzo que hizo el tesista Carlos Bermúdez en aquella oportunidad, buscando crear valor. Realmente, el hecho de crear valor es una filosofía. El grupo Soka Sakai, en el año 1940, creó una sociedad para la creación de valor. En ese sentido, es de que un grupo humano que se encuentra en un lugar determinado y que tiene algunos conocimientos puede entrar a la acción. Y ese punto fue muy determinante en este programa, porque como este grupo humano, que teniendo un conjunto de necesidades en un lugar determinado, problemas, ha podido conocer esa realidad y luego encontrar, como dice esta sociedad, la felicidad. La felicidad nosotros la traducimos como el éxito empresarial. Pero ese cambio, esa creación de valor se da pues tanto en las actitudes como en las actitudes. Se han fortalecido, sí, hay una medida, por cierto. Pero hay también, tenemos un sentimiento allí, que es parte de una corriente filosófica que lo está generando Samyukuchi actualmente. Nosotros tenemos que crear valor todos los días. Y cuando un programa es más reducido, mucho mejor. Porque el ambiente es tan dinámico, con gran incertidumbre, que tenemos que llevarlo a la acción. Entonces, por allí hay una corriente filosófica. Sé que están algunos alumnos doctorandos en línea aquí, y sería importante que analicen a Soka Gakkai, cómo que ha creado una sociedad para crear valor. Muy bien. Entonces, hemos completado
la segunda parte de la exposición. Vamos a pasar a la tercera fase, que es la de deliberación por parte de los miembros del jurado. Limitamos al tesista que nos espere en la sala de espera y acá al público presente que en sala que nos permitan hacer la deliberación correspondiente. En unos minutos reanudamos el proceso de sustentación.
fase de esta ceremonia de sustentación del acta de sustentación número 011 de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial en la ciudad de Lima, del día 18 del mes de mayo del 2024, a las 8:30 de la mañana, se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Programa de Educación Emprendedora basado en aprender creando valor en una universidad pública peruana, presentado por el bachiller Carlos Enrique Bermúdez Mendoza, para optar el grado académico de Magíster en Dirección de Empresas Industriales y de Servicios. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido aprobado con la calificación de 18. Muy bueno. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Dirección de Empresas Industriales y de Servicios al bachiller Carlos Enrique Bermúdez Mendoza. En señal de conformidad, siendo las 9:30 horas, se suscribe la presente acta. Doctor Oscar Rafael Tinoco Gómez, presidente. Doctora Rosa Carol More Torres, miembro. Doctor Eduardo Walter Buse Torne, miembro. Doctor Jorge Luis Inche Mitma, asesor. Felicitaciones, Magíster Carlos Bermúdez. Muchas gracias también, profesores. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a vamos a hacer la juramentación como nuevo bachiller, por favor. Señor Carlos Enrique Bermúdez Mendoza, juráis por Dios, por la patria, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial, cumplir fielmente los deberes que obliga este grado de maestría. Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios, la patria, la universidad y la unidad de posgrado os lo premien. En caso contrario, os lo requieran. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, profesores. Acá tenemos tu medalla. Estábamos conversando, simbólicamente creo que le podríamos poner la medalla a tu asesor, ¿no es cierto? Claro, puede ser, sí. Muy bien, señor asesor. Foto. Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Un abrazo ahí. Muchas gracias a la profesora. Vamos a hacer un Carlos pequeño también. brindis a la distancia Gracias, profesor contigo. Inche, y gracias a profesor Carlos Tino. quiere dar algunas Gracias, palabras. Carlos. Adelante, Carlos. Logística y trámites. Felicitaciones, Carlito, de parte de 1551, incubadora de empresas. Muchas gracias, Rosita. Un abrazo ahí. Felicitaciones, Carlos. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazote. No, ese era Henry. Ah,
El exitoso, ¿no? El exitoso. Ahí están, salud. Gracias, Ahí exitoso. están, Están brindando, ¿eh? ahí están, salud. Aprovecho, profesor. Carlitos, finalmente, magíster. Uy, ahí está la comisión, qué linda foto. Ahora voy a tomar foto. Un ratito voy a tomar foto. Yo voy a brindar con agua, ¿no? Salud ahí para todos. Salud. Felicitaciones también a tu esposa y a tu niña que están viéndote. Felicitaciones. Felicitaciones, Carloncho, por tu maestría, tu grado de magíster. Muchas gracias, mi estimado doctor. Ya nos veremos en el cangrejo reventado. Sí, será, Carloncho, como tú digas. No se escucha el micrófono. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. En primer lugar, quiero agradecer a los directivos de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial, al señor decano y a cada uno de los colegas que el día de hoy me están acompañando. En realidad me toman por sorpresa este detalle. Lo cierto que aquí todos somos una gran familia, gente responsable, respetuosa con el hacer, con el compromiso con la educación que tenemos.